de pensar, de reflexionar sobre el lugar que han ocupado los feminismos. Yo prefiero en ese sentido hablarlo más bien en plural y no solo como una única corriente. Y creo que ha sido un camino en el que han estado permeados como constructo epistemológico, en primer lugar, por lo menos en todo lo que tiene que ver el ámbito de lo declarativo, ¿no? Del trabajo que se hace en derechos humanos. Siempre hay una cercanía y hay una sintonía muy fuerte, muy presente entre el enfoque, la perspectiva de derechos humanos y estas teorías críticas, ¿cierto?, que son los feminismos, que de alguna manera también colaboran bastante con esta toma de conciencia respecto de lo que implican hoy día las afectaciones estructurales que históricamente han vivido las mujeres y las niñas. Entonces, no solo en el quehacer, sino que también en el planteo más político, creo que ha estado muy presente. Yo recuerdo que estudié en la UTEM entre los años 2003 y 2008 y recuerdo que en ese momento teníamos un electivo de género. Entonces, eso te habla, creo yo, respecto de la importancia del lugar que ocupa en la formación. Sería interesante mirar, por ejemplo, si las mallas curriculares de trabajo social hoy día, de todas las escuelas que existen a lo largo de todo el país, incorporan no solo la perspectiva de género, sino que también las teorías críticas feministas. Y yo recuerdo que en mi primer acercamiento, por lo menos desde lo formativo, fue una cuestión muy incipiente, muy interesante, porque recuerdo que también la generación de la que yo fui parte en ese momento en la escuela, pedimos y se levantó una oferta, pero creo que nos formamos más bien como desde los planos no formales o informales en términos educativos, porque sí en la calle era una cuestión que estaba muy presente, desde las demandas, desde las consignas ciudadanas, desde lo que los movimientos estudiantiles también estaban incorporando. Recuerdo yo que eran los primeros momentos en los que se hablaba de una educación no sexista, por ejemplo, y creo que las universidades en ese momento recogieron el guante de alguna manera, que después ya con toda la ola feminista del año 2018, 2017, tuvo, creo yo, una mejor cabida, ¿no? Y dio lugar incluso a un cambio en las mallas, pero también permitió, por ejemplo, la apertura de oficinas de asuntos de género y toda esta cultura que de alguna manera se intentó ir construyendo, de decir no más violencia, no más abuso al interior de las universidades hacia las mujeres. Entonces creo que en ese sentido los feminismos, por lo menos en mi generación, estuvieron puestos de manera muy incipiente desde lo académico, pero con mucho protagonismo desde lo que los propios movimientos ciudadanos estaban impulsando. Creo que muchas estudiantes en ese tiempo fuimos parte también de esos espacios y creo que desde ahí un poco nos autoformamos. Ahora yo creo que no todo se juega en la academia y ciertamente todas las mujeres o la gran mayoría de las mujeres hemos vivido la experiencia de la discriminación, de la exclusión, del abuso de una u otra manera, violencia física, simbólica, material, económica, acoso callejero. Entonces llevamos esa experiencia en la piel, ¿no? Y de alguna manera podemos desde ahí también frasearla, lamentablemente. Tenemos ese aprendizaje social como instalado. Entonces yo creo que todo eso se ha ido conjugando progresivamente de manera tímida, reconociendo que en los últimos años ciertamente los movimientos de mujeres y movimientos feministas ya hartadas de situaciones de maltrato histórico han sacado una voz mucho más potente, y yo creo que eso ha sido de mucha ayuda para que se generen políticas y acciones mucho más decididas de parte, por ejemplo, del Estado o de otras organizaciones o instituciones colaboradoras.
general en derechos humanos, si tú revisas, por ejemplo, la serie de documentos normativos del derecho internacional de los derechos humanos, informes temáticos, pronunciamientos de organismos internacionales, siempre el enfoque de derechos humanos tiene una especial mirada con respecto a los grupos de especial protección. Es decir, los derechos humanos, digamos, existen de alguna manera no como un escenario dado, sino como un ideal político, utópico, normativo, que implica una resistencia y una conquista permanentemente. Y dentro de todo ese movimiento internacional, desde el año 1948, cuando la Declaración Universal se proclama, ¿cierto?, siempre ha habido de alguna manera una especial consideración por las mujeres como un grupo de especial protección históricamente excluido, que requiere de una mirada específica y particular, pero además como un grupo que es transversal a todos los otros sectores discriminados. Entonces, si tú vas a mirar la situación de las personas migrantes, refugiadas, personas, por ejemplo, en situación de discapacidad, personas en situación de calle, en situación de pobreza, en todos esos grupos te vas a encontrar con que las mujeres son las que ocupan un lugar importante, ¿no?, en términos estadísticos, pero también en términos de sus violaciones de derechos humanos. Si tú lees informes, si tú revisas, por ejemplo, los informes del INDH también, o de otros organismos, centros de derechos humanos como la UDP o la Universidad de Chile, siempre vas a encontrar que lamentablemente las violaciones a los derechos humanos históricamente en Chile han implicado que el sujeto afectado seamos las mujeres y seamos las niñas. No de manera exclusiva, pero yo diría que sí de manera preponderante. Entonces, en ese sentido, siempre hay una vinculación, hay una especial consideración, por lo menos en el trabajo que hacemos, cuando visitamos cárceles, cuando visitamos otros recintos privativos de libertad, como hospitales psiquiátricos, residencias de niños, niñas y adolescentes, cuando recibimos también a una persona y la escuchamos, recogemos su testimonio, aparece inmediatamente ahí esa categoría sospechosa, ¿no?, de que si es una mujer o reúne otras características, pero sobre todo si es una mujer hay una cuestión que ahí se levanta como muy importante. Y hay normativa internacional que también avala y respalda, ¿cierto?, que en el fondo hay una obligación reforzada de parte del Estado respecto de todos los grupos de especial protección, y en ese sentido las mujeres tienen ahí un lugar. Entonces, yo diría que sobre todo en la perspectiva de género es algo que está muy marcado, está muy presente también, y no así tanto quizás las teorías feministas, ¿no? Creo que las teorías feministas, al ser diversas y al ser de pronto también problematizadora respecto del rol que el propio Estado ha cumplido históricamente. Incluso hay teorías como el anarcofeminismo, que no cree en el Estado, que cree que el Estado es el problema y que el Estado es el principal patriarca reproductor de las desigualdades estructurales o de las opresiones que vivimos las mujeres. Creo que ahí en ese sentido hay un desafío también para la institucionalidad pública en derechos humanos o estatal en general, respecto también de cómo se abre, ¿no?, dentro de sus marcos burocráticos, de sus tradiciones doctrinarias también, cómo se abre y cómo intenta también acercarse a estas otras perspectivas de manera de poder integrar, de manera de poder acoger, de manera, por último, de poder también comprender, ¿no?, desde qué lugar se han ido construyendo. Entonces, yo diría que acá, si es que estamos situadas desde unos ciertos feminismos, lo vamos a hacer por la naturaleza del lugar en el que estamos, de feminismos más bien institucionalizados, y desde ese lugar creo que ahí hay unos ciertos repertorios acotados. Entonces, me parece, digamos, que es un desafío muy interesante, por ejemplo, llegar a territorios, a poblaciones, a barrios, a espacios donde no hay credibilidad hacia el Estado, donde no hay confianza hacia el Estado, donde hay una relación que está fracturada, donde hay otras maneras de vivir en comunidad, de ejercer el poder, de vincularse con el poder.
otras maneras de organizarse socialmente. Creo que ahí no hemos llegado y me parece que eso es importante, poder por lo menos irlo conociendo desde esta institucionalidad. Libro de Resistencia de las Memorias, y entrevistamos a las familiares, amigos, amigas de nuestros compañeros que recordamos. A mí me quedó muy marcada muchas cosas, pero hubo dos cuestiones que me quedaron muy marcadas, que tiene que ver con esta reflexión que estamos haciendo ahora. Primero, que la formación en servicio social en ese tiempo, y las prácticas profesionales, por ejemplo, no eran prácticas en las que tú ibas y cumplías un cierto número de horas o un cierto número de días a la semana. Tú hacías tu práctica, pero tú te ibas a vivir con ese grupo. Si tú vas a hacer una práctica en la construcción, tú te ibas a vivir con los obreros, ¿no? Y vivías y estabas ahí y comías con ellos y hacías el trabajo que hacían los obreros, y luego, una vez que estabas un poquitito más implicada en esa dinámica, en esa cotidianidad, con todas las distancias que eso puede tener, ahí en esas conversaciones cotidianas, en ese sacar la tierra, ¿no? Poner el cemento al ladrillo, y desde lo que escuchabas, veías, entendías cuáles eran las necesidades o las problemáticas de esos grupos. Y a mí eso me marcó profundamente. Yo creo que eso es un camino interesante de retomar. Y lo otro que también me marcó mucho, si apelamos a esta memoria a propósito de este año, cierto que es un año importante porque se conmemoran 50 años de la dictadura cívico-militar. Nuestros compañeros y compañeras víctimas de la dictadura eran estudiantes o eran titulados, pero tenían un fuerte compromiso social. Eso estaba presente en todos y en todas. Un fuerte compromiso social. Todos participaban en alguna organización, y no solo participaban, no solo iban a escuchar, tenían un rol activo, ¿no? Incluso todos y todas militaban en un partido político. No había ninguno que no militara. La gran mayoría eran milistas, pero había otros que estaban militando en el MAPU, en el PC, en el PS, y todos tenían un rol. No se sentaban a contemplar, ¿no? No era un ejercicio intelectual. No iban a nutrirse para investigar o para escribir artículos y publicarlos en revistas indexadas, que también podría haber sido. No demonizo eso para nada. Creo que todo contribuye, pero me refiero a que era una aproximación experiencial, cotidiana también, la que tenían. Y eso, creo que ahí hay como dos sustratos políticos, éticos, epistemológicos que yo rescato mucho y que creo que nos falta mucho de eso. No lo tenemos del todo, lo necesitamos, como volver a empaparnos también de esas memorias en esos sentidos también. Creo que a veces nos falta como sustento en las ideas, ¿no? Creo que todos los saberes son valiosos y de todos podemos aprender, pero creo que la rigurosidad científica, estar actualizados en los marcos bibliográficos recientes, creo que es algo que nos nutre mucho, ¿no? Creo que es algo que siempre nos puede enriquecer mucho. Creo que esa rigurosidad es importante, la reflexión también permanente de lo que estamos haciendo, no solo reproducir como si fuéramos un robot lo que las instituciones nos dicen que tengamos que hacer, sino que dotarlo como de sentido, ¿no? Como pensarlo, darle una vuelta, pensar, intentar ver de qué manera siempre podemos hacerlo mejor. De qué manera lo que estamos haciendo efectivamente conduce a la transformación, como un camino hacia, no como algo que vamos necesariamente a lograr. Ojalá que lo pudiésemos lograr, pero también cómo lo vamos
gestando, cómo lo vamos tejiendo. Y eso yo diría como reconectarnos con los sentidos profundos de nuestra vocación, no perder la mirada política del trabajo social, no despolitizarnos, tener una posición y no tener miedo también. Creo que eso es algo muy importante. Creo que se vienen tiempos complejos para Chile, es mi intuición, y creo que tenemos que ser valientes, estar juntos, organizarnos, ser creativos, como ya les dije, disfrutar de todo el set de contenidos de los cuales nos podemos ir nutriendo, reconocer también los saberes de las otras personas, nutrirnos también de esos otros saberes, ponerlos en juego, en diálogo, no dejar tampoco de ser amorosos, amorosas, cálidos, acogedores, porque también a veces desde las instituciones en las que trabajamos pudiéramos reproducir prácticas de maltrato, ¿no? De silencio institucional, de maltrato, de mal servicio.